jurisprudencia vinculada al registro de sociedades y por allí algunos comentarios adicionales sobre el tratamiento de empresa en personas jurídicas que antes se denominaban personas jurídicas no societarias. Sobre todo en la medida de que en algún momento en el registro existieron algunas observaciones en cuanto a que, por ejemplo, asociaciones, en cuanto a comités no podían desarrollar actividades propias que podían ser de una sociedad o de una empresa individual de responsabilidad limitada, sobre todo entendiendo el tema de finalidad y que por ahí se hizo algunas cuestiones que poco a poco han ido aclarándose al respecto. Entonces, en esa medida, lo primero que corresponde en este caso desarrollar es lo vinculado a la nominación de la empresa como persona jurídica. Cuando uno habla del término empresa o asocia el término empresa, lo primero que se le viene a la mente es la empresa individual de responsabilidad limitada o algunas de las formas asociativas que tienen que ver básicamente con las sociedades, ¿no? Uno habla de empresa y lo primero que se viene es EIRL o sociedad. Sin embargo, como vamos a darnos cuenta, cuando hablamos de empresa, no necesariamente nosotros tenemos que estar pensando en la empresa individual de responsabilidad limitada o en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empresa, nosotros estamos hablando de una unidad productiva. Una unidad productiva que está dedicada y que está organizada para la explotación de una actividad económica. Entonces, cuando decimos esa unidad productiva puede ser bajo la modalidad de una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser bajo la modalidad de una sociedad o puede ser bajo la modalidad de otra persona jurídica que no necesariamente sea societaria o que no sea, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada. Esa unidad productiva que está dedicada y organizada en la explotación de una actividad económica, a lo que se refiere puntualmente el término empresa, pues comprende que esta es una unidad patrimonial autónoma, que está conformada por un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones bajo la titularidad y la organización de un empresario, ¿no? Su finalidad inmediata de esta es la producción de bienes y servicios para el mercado y, por finalidad inmediata, la de obtener una clase de utilidad o lucro para sus propietarios. Claro, esa utilidad o lucro para sus propietarios desde el punto de vista del estudio jurídico mercantil, porque si lo vemos desde el punto de vista solo de persona jurídica, nosotros podríamos decir, para obtener una clase de utilidad solamente, ¿no? Y que no necesariamente sea el lucro para sus propietarios. Entonces, dentro de esta línea, ¿no? Nosotros no podemos hacer una mercantilización absoluta de la palabra empresa, porque esa mercantilización absoluta de la palabra empresa tiene tres problemas fundamentales. El primero es que cuando se alude a empresa y mercantilizamos el término, ¿no? Nosotros lo vamos a circunscribir siempre al ámbito comercial o al ámbito societario. Y eso es errado. En la medida que si nosotros entendemos que la empresa es una unidad productiva que va a tener por finalidad la realización o la prestación de ciertos servicios y productos y también tener una utilidad, pues esa utilidad, esa prestación de servicios o la comercialización de productos, no necesariamente traen una utilidad para los socios, sino que pueden traer una utilidad también para realizar otras actividades o los fines propios de esa persona jurídica para la cual ha sido constituido, ¿no? Entonces, no aludamos el término empresa mercantilizando solo para empresas individuales de responsabilidad limitada o empresas societarias en concreto. No lo circunscribamos porque ahí tenemos un problema y circunscribiendo este término solo para ese tipo de personas jurídicas. Empresa también es en cualquier plano o propósito en el área de educación, cultura, arte, familia, literatura, deporte, teatro, música, cuyo lucro, cuyas ganancias o beneficios o utilidades no siempre van a ser para los integrantes del colectivo. Cuando ese lucro, esas ganancias es para el integrante del colectivo, eso es solo desde el lado mercantil. Porque desde el otro lado no mercantilizado, ¿no? Sencillamente es para que la misma persona jurídica pueda realizar sus actividades. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, una asociación dedicada a la protección de animales, de adopción de animales, realizando actividades empresariales para que puedan cumplir con sus fines? ¿No? Solía identificarse a las personas jurídicas que no perseguían fines
mercantilistas, digamos así, o desde el ámbito comercial societario, ¿no? Como imposibilitadas de realizar actividades económicas, confundiendo los medios con los fines, ¿no? Entonces, existía muchas observaciones en algún momento en el registro donde si yo constituía una sociedad y, por ejemplo, colocaba como uno de sus objetos realizar actividades comerciales para poder recaudar fondos para la realización de los fines de la asociación, muchas veces se observaban esos títulos. ¿Por qué? Porque sencillamente decían esos fines no es propiamente de una asociación, sino es propiamente de una sociedad o es de una empresa individual de responsabilidad limitada. Y uno solía decir que las asociaciones, que los comités o que cualquier otra persona jurídica no societaria sencillamente está imposibilitada de realizar actividades económicas. Lo que está imposibilitada en concreto, porque eso he dado, lo que está imposibilitado es que si realizan las actividades económicas y que puedan recaudar o que puedan obtener una ganancia, es que esa ganancia se divida entre los integrantes de estas personas jurídicas, porque estas no persiguen fines lucrativos para sus integrantes. Pueden perseguir utilidades para el desarrollo de sus actividades, pero no para que se dividan entre los integrantes, lo cual sí es propio de una empresa individual de responsabilidad limitada o es propio de una sociedad. Entonces, yo les invito aquí que puntualmente ese término de asociar el término empresa y solo lo voy a realizar mediante una empresa individual de responsabilidad limitada o solo lo voy a desarrollar mediante una sociedad es errado. Empresa puede desarrollar cualquier persona jurídica en el país, ¿no? Sea societaria o no sea societaria. Entonces, la empresa no siempre es sinónimo de lucro, también puede hacerse empresa sin fines de lucro, como les explicaba hace un momento, ¿no? Sin fines de lucro para sus integrantes, pero sí esa persona jurídica hace empresa para ganar utilidades que pueda desarrollar propiamente sus actividades económicas. Esto, por ejemplo, fue tratado alguna vez en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la número 1027-2004, acción de amparo del Tribunal Constitucional, que señaló lo siguiente el Tribunal Constitucional en específico. Una finalidad no lucrativa no impide que la asociación pueda realizar actividades económicas. Ello en la medida que posteriormente no se produzcan actos de reparto directo o indirecto entre los miembros de la asociación. En consecuencia, dicho principio no riñe con políticas de obtención de ingresos económicos destinados a la consecución del fin asociativo. Por tanto, la asociación podrá realizar actividades económicas que generen excedentes, pero no podrá repartirlo entre sus miembros, sino que habrá destinarlos a alcanzar un fin. Ya el Tribunal Constitucional, entonces, en esta sentencia de amparo, dejó claro que cualquier entidad puede realizar actividad empresarial, solo que las personas jurídicas no lucrativas obtendrán esas ganancias y será para la realización de sus fines, mientras que las entidades o personas jurídicas lucrativas, naturalmente esas utilidades, esas ganancias, la podrá repartir entre sus integrantes, claro, con las reservas del caso, como por ejemplo en el tema de las sociedades anónimas, donde hay que ver el tema de la reserva legal. El Tribunal Registral también emitió una resolución, la 391-2011, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que señaló que los fines no lucrativos de una asociación determinan que sus integrantes, asociados en este caso, no puedan repartirse las utilidades o ganancias obtenidas como consecuencia de sus actividades, ni que estos tengan el derecho al haber neto resultante luego de su disolución, mas no impide que la asociación pueda realizar cualquier tipo de actividad económica o mercantil. Entonces, no mercantilicemos el término empresa para siempre asociarlo a la EIRL o asociarlo a la sociedad anónima, ¿no? También puede realizarse empresa por cualquier otra persona jurídica en la medida que cumpla con sus fines. Entonces, empresa no lo debemos asociar, conceptualizar a la categoría o palabra empresa únicamente a la finalidad lucrativa para definir jurídicamente dicha categoría. Por lo tanto, empresa puede ser con fin lucrativo o sin fin lucrativo. Cualquier persona jurídica puede específicamente realizar empresa y puede obtener ganancias, solo que esas ganancias
tendrán fin lucrativo cuando se reparte entre los socios, que es propiamente de la IRL y la sociedad, y esa ganancia que realice la empresa tendrá fin no lucrativo cuando sea para los fines de la propia entidad o de la propia persona jurídica, para que ésta cumpla con sus fines propiamente dicho, imposibilitando que esas utilidades o esas ganancias puedan repartirse ni de forma directa ni de forma indirecta entre sus integrantes. La empresa es la reunión de tres factores: personas, bienes y organización. Personas, el titular; personas, la persona jurídica que también puede ser allí; los bienes y la organización, ¿no? Los bienes, los aportes que puedan darse, los bienes que puedan tener para que se utilicen para el desarrollo empresarial, y la organización. No se debe confundir la finalidad lucrativa con la actividad económica, bajo ninguna forma, porque eso nos lleva a desnaturalizar el concepto. Su conceptualización debe estar más asociada a los medios que a los fines. ¿Por qué a los medios? Porque cualquier persona jurídica puede desarrollar empresa, solo que las ganancias obtenidas tendrán fin lucrativo y podrán repartirse entre los integrantes, o será imposible repartirlo en los integrantes en la medida de los fines que tenga cada persona jurídica, ¿no? Y aquí no olvidemos que el fin básicamente hace referencia al motivo o la razón por la cual se organiza un colectivo, con lucro o sin lucro, lo cual estará diseñado en función de la constitución de la misma, en relación de la organización y de sus integrantes. Y el medio, como la acción o la diligencia para conseguirlo. ¿Qué actividades económicas se pueden permitir para que generen recursos? Ahora, el que hace empresa, decíamos, es el empresario. Y el empresario puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica que ejercita en nombre propio una actividad productiva o económica con el objeto de cumplir sus fines en específico, ¿no? En nuestra legislación, esta persona física puede adoptar, ¿no? Organizarse como un empresario, pero bajo la modalidad de una empresa unipersonal, o lo que tributariamente se conoce como una persona natural con negocio, ¿no? Y esta persona natural con negocio, que tiene la posibilidad de elegir los regímenes tributarios que más le convenga, y que, por ejemplo, en el caso de persona natural se le permite elegir desde un RUS, lo que no pasa con las personas jurídicas. Si bien tributariamente en algún momento se admitió incluso que las EIRLs pudiesen estar en el RUS, luego esa norma se modificó y todas las personas jurídicas no pueden estar bajo un régimen de RUS, sino tienen que estar en un régimen general, especial, o un régimen en particular que la norma permita, pero imposibilitando totalmente el RUS, lo que sí sucede en la empresa unipersonal, ¿no? Ahora, cuando esta labor empresario, la persona natural, puede también decidir adoptar la forma de una persona jurídica o hacer la labor empresarial con otras personas. Si esta persona natural decide como persona jurídica y hace la labor en forma individual, pues adoptará una empresa individual de responsabilidad limitada. Mientras que si es que adopta a la formalidad de poder asociarse de otra manera, pues con otras personas adoptará la forma de una sociedad, ¿no? Y dependiendo si se reparten o no se reparten las ganancias entre ellos, es decir, el lucro que pueda ser dividido entre sus integrantes, si es que tiene que ser dividido entre sus integrantes, la sociedad; si es que no va a ser dividido entre sus integrantes y esta va a ser utilizada para la realización de sus fines, puede adoptar otra modalidad, como por ejemplo una asociación, ¿no? La forma individual unipersonal, me decía hace un momento, la empresa unipersonal, y la forma de persona jurídica que pueda adoptar en conclusión el empresario. Entonces, eso, por ejemplo, tiene también, siguieron las resoluciones del Tribunal Registral, la 391-2011, de la Sala del Tribunal Registral de Lima, señaló que, en consecuencia, tanto las personas lucrativas, así como las no lucrativas, tienden a desarrollar actividades económicas para la generación de excedentes, en un caso para repartirlo entre sus socios, o en otro para reinvertir los mismos en la finalidad social para los cuales estos fueron creadas. Un segundito, por favor. Ya dicho eso, entonces, lo que vamos a tratar ahora es algunos aspectos básicos de la
empresa individual de responsabilidad limitada y alguna jurisprudencia al respecto y algunos análisis comparativos con las sociedades. Al amparo de la ley 21435, que es la ley de la empresa individual de responsabilidad, al amparo, perdón, del decreto ley 21435, que es la norma que se encargó de regular inicios un poco lo vinculado a este tipo de persona jurídica, la empresa individual de la ley de responsabilidad limitada, que hizo el marco de constitución de estas empresas que ya se acogió luego ya por la ley 21621, se dijo que la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica, uno, de derecho privado, que está constituida por la voluntad unipersonal, que tiene un patrimonio distinto de su titular y que se constituye para el desarrollo exclusivo de las actividades económicas de la pequeña empresa. Démonos cuenta que este tipo de empresas, entonces, cuando se dio su marco regulatorio anterior a la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, que está recogido en el decreto ley 21435, se pensó de que este tipo de empresa es para la pequeña empresa. Dentro de ello, entonces, tenemos que hoy en día podemos ver la mediana y la pequeña empresa. Entonces, la empresa individual de responsabilidad limitada, desde este punto de vista, no está tanto prevista para la gran empresa. Toda empresa individual de responsabilidad limitada o cualquier sociedad que uno quisiera constituir o cualquier persona jurídica que uno quisiera constituir tiene que tomar muy en cuenta la denominación que va a adoptar. Una empresa tendrá una denominación que le permita individualizarla, ¿no?, de otras, y según el caso, que estará seguidas por el tipo de persona jurídica que pueda tener. Por ejemplo, en el caso de empresas individuales de responsabilidad limitada, su denominación irá de la mano conjuntamente con la indicación de empresa individual de responsabilidad limitada o las siglas EIRL, o en el caso de sociedades, el tipo societario que va a adoptar. Ninguna persona jurídica, y en este caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, podrá adoptar una denominación igual a la de otra empresa preexistente. Ninguna, ¿no? Ninguna persona jurídica en concreto, esto no es solo aplicable a las empresas individuales de responsabilidad limitada, sino a cualquier tipo de persona jurídica, ninguna persona jurídica puede adoptar una denominación igual a otra que ya está preexistente, sin importar el tipo de persona jurídica, ¿no? Ahora, esta denominación igual hay que tener en consideración mucho sobre lo que establecen el reglamento de personas jurídicas, el reglamento de sociedades, también la misma ley general de sociedades, cuando nos entender si es que nosotros, ¿cómo podemos entender que estos sean iguales? Y puede ser una igualdad completa o pueden ser similares las denominaciones. Y aquí es importante tener en consideración no solo lo que los reglamentos establecen, sino también lo que el Tribunal Registral ha señalado. La resolución 440-2018 de la Sala de Trujillo del año 2018 señaló que en la medida de que hay un índice nacional del registro de personas jurídicas y cuáles son sus efectos, pues uno tiene que identificar si el nombre de la persona jurídica que voy a adoptar no es preexistente o no está inscrita o no está concedida a otros. Y para ello es muy importante el Índice Nacional de Registro de Personas Jurídicas y los efectos. Y así señaló que el índice nacional está conformado por los nombres, denominaciones completas o abreviadas, ¿no?, y las razones sociales inscritas, reservadas y en trámites de cualquier tipo de persona jurídica. Y aquí subrayo, no se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual a otra ya ingresada en el índice nacional, sin importar la forma social ni el tipo de persona jurídica. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no es posible que una persona jurídica que esté inscrita en el registro o que yo también vaya a solicitar la inscripción de una nueva persona jurídica le pueda poner un nombre igual a la de otra persona jurídica que ya está inscrita en el registro, sin importar el tipo de persona jurídica que sea. Pero aquí tenemos un supuesto de igualdad completa, pero también puede darse otros casos de igualdad. Y aquí esta resolución recoge lo que las normas registrales establecen. También existe igualdad en las variaciones de matiz
de escasa significación, tales como el uso de las mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación, el uso de las mismas palabras en diferente orden, así como el uso de estas en singular y plural, ¿no? En esos casos también habrá similitud, habrá igualdad, ¿no? Que impedirán que el nombre de la persona jurídica que quiera inscribir, pues pueda ser adoptada o inscrita en el registro, y eso generará naturalmente una observación. Por ejemplo, yo sé que hay un restaurante Central EIRL, ¿no? Pero yo voy a colocar o quiero consignar o quiero constituir mi empresa en Central Restaurant SAC. Sería un caso de igualdad, una igualdad por similitud, una igualdad por una variación de escaso matiz o una variación de escaso significado, que sería impedimento que el caso de Central Restaurant pueda adoptar ese nombre el empresario con la constitución de la persona jurídica, porque ya hay un restaurante central con esa denominación ya concedida. Entonces, ahí uno tiene que tener mucho cuidado, ojo, mucho cuidado en poder determinar un nombre al momento de poder constituir una persona jurídica, bien sea societaria o bien sea no societaria. Y ahí ayuda mucho, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las búsquedas en el Índice Nacional de Personas Jurídicas y las reservas de nombre. Existe un servicio gratuito de la SUNAR, por ejemplo, que ustedes pueden, si gustan, entrando a Google, colocan Directorio Nacional de Personas Jurídicas y con el término de Directorio Nacional de Personas Jurídicas van a acceder a un servicio que brinda la SUNAR y uno puede hacer una búsqueda del nombre. Lo particular es que los datos que te da ese Índice Nacional de Personas Jurídicas es específicamente una denominación idéntica o igual. Y uno se podría confiar y dice, bueno, como me está votando de que no hay un nombre igual, por lo tanto lo voy a elegir y voy a constituir la persona jurídica con ese nombre. Y ahí uno puede cometer un error porque sin querer podría generar una observación. Por eso allí es muy importante, sumamente importante, de la de la anotación de la reserva de nombre, ¿no? Que es una anotación preventiva en la cual, en el caso de personas societarias, te dan 30 días naturales, y en el caso de personas jurídicas no societarias, digámoslo así, te da 30 días hábiles para que puedas mantener la reserva de la denominación y durante ese tiempo ese nombre esté concedido y puedas constituir la persona jurídica. Entonces, ahí es recomendable de que antes de hacer cualquier constitución de cualquier persona jurídica, bueno, ayudarnos de este servicio de la búsqueda de nombre, que también lo pueden pedir en las mismas oficinas de SUNAR o con los sistemas del sistema de publicidad registral y cancelar el derecho si gustan, o hacerlo gratuitamente en el aplicativo del Directorio Nacional de Personas Jurídicas que tiene la SUNAR, y puedan tener alguna idea de que ese nombre no está, pero siempre ir de la mano con una reserva de denominación o una reserva de nombre de la persona jurídica para no sufrir cualquier observación al momento de la constitución o para no sufrir una observación al momento de la modificación del nombre que pueda tener esta empresa en específico o esta persona jurídica en específico. El segundo aspecto que uno tiene que tomar en consideración cuando ve el tema del objeto de la constitución de una persona jurídica es el objeto social, ¿no? El objeto social, al momento de determinarse o establecerse cuál va a ser el mismo, un dato que ustedes deben tomar en consideración es que el objeto social no puede ser indeterminado. ¿Cuántas veces han tenido, por ejemplo, por ahí algún cliente o han tenido alguna persona que le dice, ¿qué, doctor? Quiero que me constituya mi empresa, pero quiero que sea unos servicios generales. Bueno, si quiere denomínalo servicios generales, el buen samaritano, servicios generales, briones, o cualquier nombre que usted quiera denominarlo, ¿no? Pero al momento de hacer el objeto social, yo no puedo colocar que el objeto social de la persona jurídica, en este caso de la sociedad o de la empresa individual de responsabilidad limitada, tiene que ser servicios generales, porque me van a observar. Entonces, si voy a tener esas circunstancias, lo que debo dar cuenta es de que me van a observar por una sencilla razón, es que no puede ser indeterminado el objeto social. El objeto social tiene que ser determinado, ¿no?
Y es que en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada y en el caso de sociedades, la empresa debe circunscribir o la sociedad debe circunscribir sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas cuya descripción detallada constituye su objeto social, ¿no? Entonces, el objeto social debe tener negocios u operaciones lícitas y al mismo tiempo el objeto social tiene que tener una descripción detallada del objeto social como tal. Yo puedo tener 10 hojas de objeto social en la constitución de mi empresa individual de responsabilidad limitada o puedo tener 10 hojas de objeto social en la constitución de mi sociedad. La respuesta es sí. Yo puedo tener todo, ¿no? Sin embargo, también debo decir de que, salvo que ese objeto social esté dejado para una persona jurídica en específico o esté proscrita para ciertos tipos de persona jurídica que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, mi objeto social al momento de la constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada o de la sociedad, tengo que cuidar esos dos aspectos, que sean operaciones o negocios lícitos, y lo segundo es de que la descripción del objeto social debe ser detallada, ¿no? Porque puede ser detallada el objeto social que se está colocando, ¿no? Pero puede ser ilícito, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si me hago una constitución de una sociedad o de una empresa individual de responsabilidad limitada donde digo que mi primera actividad es, por ejemplo, eh, eh, venta de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, agua, por ejemplo, actividades de restaurante y de bar, ¿no? Y más adelante coloco actividades del enocinio, ¿no? Y uno dice, bueno, está detallada a lo que se va a dedicar la empresa o la sociedad. La empresa individual de responsabilidad limitada o la sociedad está detallada, pero ahí será lícito todas las actividades que me está colocando. Bueno, a quien no conozca, por ejemplo, el certificado del enocinio, básicamente pueden buscar en Google, ¿no? Y se darán cuenta de que básicamente está referido a proxenetismo, ¿no? Aquel que hace de intermediario puntualmente. Entonces, ¿esa actividad está permitida en nuestro país? La respuesta es no, ¿no? Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado en el tema del objeto social. Yo puedo colocar de todo, mientras no esté proscrito, mientras la actividad no esté prohibida y mientras no sea ilícita, puedo colocar de todo, ¿no? Puedo tener 10, 20 objetos sociales, 30 objetos sociales, pero debo haberlos detallado y deben constituir actividades lícitas. Se entiende también que están incluidos en el objeto social todos los actos relacionados con este y que coadyuven a la realización de sus fines empresariales, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en su estatuto. Las empresas ni las sociedades pueden tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas. Por ejemplo, en tema del objeto social, en observaciones más comunes que se puedan dar en el registro. Si yo me quiero hacer una empresa que está dedicada a una sociedad, que está dedicada a una empresa individual de responsabilidad limitada, quisiera hacerme para actividades de estiva y desestiva, me la van a observar, ¿no? ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Agencias Generales Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiva y Desestiva, aprobado por Decreto Supremo, las empresas de estiva son personas jurídicas constituidas bajo cualquiera de las formas establecidas en la Ley General de Sociedades y las cooperativas de trabajadores. Por lo tanto, una EIRL no podría tener dentro de su objeto social actividades de estiva y desestiva, ¿no? Las actividades de auditoría contable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28951, la Ley de Profesionalización de Contador Público, las sociedades de auditoría están conformadas por contadores públicos colegiados y se tienen que constituir bajo alguna de las formas establecidas en la Ley General de Sociedades. Por lo tanto, tampoco lo podré constituir bajo una EIRL. Los servicios de educación superior y creación de universidades, de conformidad con lo dispuesto al artículo 115 de la Ley Universitaria, ¿no? Si la persona jurídica que se crea tiene fines de lucro, adoptará necesariamente la forma societaria. Por lo tanto, tampoco podría una EIRL realizar actividades de universidad. Y en caso no tenga fines de lucro, se constituirá necesariamente bajo la forma asociativa, ¿no? En este caso, ¿no? Este mismo artículo establece como regla
que la persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover solo una institución educativa universitaria. Entonces, aquí tenemos que para los temas de actividades vinculadas a lo que es la ley universitaria, tengo que adoptar siempre la forma asociativa, perdón, el tipo societario, ¿no? O la forma asociativa de ser el caso si no hay fines de lucro, pero que tengo que tener objeto único concretamente. En los casos de servicio de conciliación extrajudicial, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley 26872, ley de conciliación, pueden constituir centros de conciliación las personas jurídicas de derecho público privado que no tengan fines de lucro, ¿no? Y que tengan entre su finalidad el ejercicio de la función conciliadora. Entonces, los servicios de conciliación extrajudicial no podrían ser realizados mediante una sociedad y mucho menos también mediante una empresa individual de responsabilidad limitada. Los casos de servicios de intermediación laboral, ¿no? En la que se establece de que puedan realizarse a través de sociedades o de cooperativas, conforme a la ley 27626, lo que descarta también las modalidades asociativas, lo que descarta la modalidad de empresa individual de responsabilidad limitada. De igual manera, los servicios de intermediación financiera y transporte de caudales también requerirán adicionalmente a la forma societaria que puedan adaptar, requerirán una autorización para que puedan funcionar. Entonces, nos damos cuenta de que si bien el objeto social me permite verificar que al momento de elegir la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad o cualquier otra persona jurídica que quiera realizar actividades empresariales, tendré que tener cuidado, uno, en el detalle de las actividades que puede realizar o del objeto social que podría realizar. Tendría que tener cuidado en que estas actividades sean lícitas y el tercer elemento, que esas actividades no hayan sido dejados de lado para el tipo de persona jurídica que estoy constituyendo. El siguiente punto que uno tiene en referencia al momento de realizar una constitución de una sociedad o de una empresa individual de responsabilidad limitada es que el capital se va a formar por los aportes, en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, por los aportes de la persona natural que la constituye. En el caso de las sociedades, pues por el aporte de los socios que lo constituyen. De aquí, en las empresas individuales de responsabilidad limitada o las sociedades, pues esos bienes pueden ser bienes dinerarios, bienes no dinerarios, que son bienes muebles o inmuebles, o pueden ser mixtos, ¿no? Que pueden ser una parte de bienes dinerarios y otra parte de bienes no dinerarios o bienes muebles o inmuebles que se puedan aportar, ¿no? El aporte de dinero establece la ley de empresa individual de responsabilidad limitada que cuando el aporte es en dinero será mediante un depósito en un banco para ser acreditado en cuenta a nombre de la empresa. Claro, este término banco hoy en día tendríamos que mutarlo y decir en una entidad del sistema financiero nacional. Entonces ya no es solo banco, puede ser una cooperativa, puede ser una caja, puede ser un banco, entre otros, ¿no? El comprobante del depósito será insertado en la escritura de constitución de la empresa o en el aumento del capital según sea el caso. En el caso que se hagan aportes no dinerarios, la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada refiere que deberá insertarse bajo responsabilidad del notario un inventario detallado y valorizado de los mismos, ¿no? Esta valorización se hará bajo declaración jurada del aportante de acuerdo con las normas que dicte sobre el particular la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y de Valores en concreto. Aquí habría que hacer alguna precisión. Y es que la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada en cuanto a los aportes, teniendo en consideración de que bajo el marco legal que se empezó a constituir este tipo de empresa, se hizo para la pequeña empresa, pues existen algunas permisiones y beneficios para esto. Y una de esas permisiones y beneficios, por ejemplo, en cuanto al aporte dinerario en la MIPE, como la IRL, pero también la MIPE como sociedad,
Es lo que establece el Decreto Supremo 013-2013 Produce, en la que se aprueba el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, y en su artículo 10 deja algo muy curioso, ¿no? Y básicamente diría una bondad para los que constituyen una empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad al amparo de una MIPE. Y es que este artículo 10 señala que, aparte de que las MIPES se podrían constituir como persona jurídica mediante escritura pública sin exigir la presentación de la minuta, lo más importante aquí es de que las MIPE no requieren acreditar el pago de un porcentaje mínimo del capital suscrito. Y adicionalmente a eso, como si eso ya no fuera poco, ¿no? Porque si uno revisa su ley general de sociedades, la ley general de sociedades habla de un mínimo. Pero si yo constituyo mi sociedad bajo la forma de una MIPE, me puedo coger este artículo y puedo decir que no hay mínimo, ¿no? No solo con ese beneficio, sino que también en el caso de que se haga un aporte en bienes dinerarios, al momento de la constitución de la persona jurídica, el monto que figure pagado, pues lo puedo acreditar con una declaración jurada del gerente de la MIPE, lo que quedará consignado en la respectiva escritura pública. Por lo tanto, si hago un aporte dinerario, ya no en todos los casos me van a pedir que acredite con el voucher de depósito el aporte de capital para la constitución de este tipo de persona jurídica bajo la modalidad de una MIPE, ¿no? Ustedes pueden tener, por ejemplo, un modelo de cómo se hace esta declaración de aporte dinerario, ¿no? De cómo se establece o cómo se hace la declaración jurada y donde ya no es necesario pues ningún voucher de depósito en concreto, por, siempre en la medida que lo constituya esa empresa bajo la forma de una MIPE. El capital, entonces, decíamos que pueden ser bienes dinerarios, ¿no? Con el depósito, o si lo hago bajo la modalidad de una MIPE, sencillamente con la declaración jurada, pero también puedo hacerlo mediante el aporte de bienes no dinerarios. Y esos bienes puedo hacerlo, por ejemplo, no dinerarios con bienes inmuebles y con bienes muebles. Ahora, la eficacia o la efectividad de esos aportes en la empresa individual de responsabilidad limitada es un poco distinto en algunos casos, ¿no? En algunos casos, eh, mucho más, un poco distinto, variadito, nada más diría yo, incluso eh, con más posibilidades de cómo se efectiviza esos aportes, más desarrollado en cuanto a las sociedades. En el reglamento de personas jurídicas, de sociedades, establece las formas del perfeccionamiento de los aportes en el caso de la constitución de sociedades o aumentos de capitales en sociedades. Pero en cuanto a la ley de la EIRL, en cuanto a la EIRL concretamente, esta ley entiende de que los bienes inmuebles, ¿no? Se habrán aportado a la empresa o opera los aportes de los bienes inmuebles al momento de inscribirse en el registro mercantil, la escritura mediante la cual se hace el aporte, sea al constituirse la empresa o al modificarse su capital según sea el caso. Y en el caso de bienes muebles, al momento de se entrega a la empresa, previa declaración del aporte por el aportante. El derecho de propiedad de la empresa sobre los bienes aportados podrá ser opuesto a terceros en el modo y forma que establece el derecho común o los derechos especiales según sea dada la naturaleza de aporte. Y fíjense acá, entonces, que en el caso de bienes inmuebles, pues el aporte se efectiviza sencillamente con la inscripción de la constitución o de la modificación de su capital cuando se escribe la escritura en el registro mercantil, ¿no? Hagamos un análisis comparativo con lo que establece el reglamento de inscripciones del registro de sociedades en cuanto a la efectividad de la entrega de aporte. El artículo 35 del reglamento de inscripción del registro de sociedades señala que si el aporte es en dinero, ¿no? Se debe insertar en la escritura pública el documento o el voucher expedido por una empresa bancaria o financiera del Sistema Financiero Nacional donde conste su abono a nombre de la sociedad que está constituyéndose. Claro, salvo que si la constituyo bajo la MIPE, puedo hacer la declaración jurada conforme al decreto Supremo 013-2013 de Produce. Habría que precisar eso. Si el aporte es de títulos, valores o documentos de créditos a cargo del socio aportante, pues estos se darán efectivos al momento de que se haga el abono de los fondos en la cuenta de la sociedad, lo que se acreditará conforme al inciso anterior, vale decir, con el documento que expida la entidad del sistema financiero, donde se acredite ese abono al nombre de la sociedad en concreto. Si el aporte es de bienes registrados, aquí
hablemos de tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿no? Lo que no precisa la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada, si el aporte es de bienes registrados, la efectividad de la entrega de aportes se realiza con la inscripción de la transferencia a favor de la sociedad en el registro respectivo. Si los bienes están registrados en la misma oficina registral del domicilio de la sociedad, un registrador se encarga de la calificación e inscripción simultánea en los distintos registros, siempre que el sistema de diario lo permita, ¿no? Si son en distintos registros de domicilio distinto de la sociedad, deberá inscribirse previamente la transferencia en aquel registro. Si el aporte es de bienes inmuebles no registrados, será suficiente la indicación contenida en la escritura pública que son transferidos a la sociedad. En este caso, deberá indicarse información suficiente que permita su individualización. Claro, sus características físicas, su área, su lindero, sus medidas perimétricas, el documento en virtud del cual lo adquirió, por ejemplo, el aportante de la sociedad, ¿no? Suficiente con esa indicación en la escritura pública. En términos sencillos, con el otorgamiento de escritura pública se entenderá efectuado la entrega del aporte. Si el aporte es en bienes muebles no registrados o hay una cesión de derechos cuando corresponde, se requerirá la certificación del gerente general o del representante debidamente autorizarlo de haberlos recibido. En este caso, deberá indicarse información suficiente que permita la individualización de los bienes. Tratándose del aporte de una empresa, de un establecimiento general, comercial, industrial, de un servicio, de un fondo empresarial, de un bloque empresarial, por ejemplo, que es producto de un caso de reorganización societaria, tales como el tema de la decisión, se adjuntará la declaración del gerente general, del administrador o de la persona autorizada de haberlos recibido. Naturalmente, también la precisión de que permita su individualización y lo que incluyen todos los hechos, en el caso se tenga que hacer vínculo con la inscripción registral o inscribirlo, también se tendrá que hacer los datos sobre la inscripción registral. A estos aportes también se debe adjuntar un informe de valorización. Y aquí también hay varias preguntas y puntualmente una en concreto. ¿Es necesario que el informe de valorización esté firmado por un contador? En el caso de las sociedades, en el caso de la ley de empresa individual responsabilidad limitada, no dicen, no piden que esas declaraciones de esas valorizaciones, declaración jurada de valorización de los bienes que se están dando, estén firmados por un profesional o por una persona que tenga una cualidad en particular. No lo dice. Y aquí el artículo 36 del informe de valorización ratifica ello. En el caso de aporte de bienes o derechos de crédito, sin perjuicio de lo exigido por el artículo 27 de la ley, que no tiene que ver con el tema de la cualidad del profesional que lo firma, el informe de valorización debe contener la información suficiente que permita la individualización de los bienes o derechos aportados. El informe debe estar suscrito por quien lo efectuó y contendrá su nombre, su número de DNI y su domicilio. Por ningún lado dice que sea contador, que sea economista, que sea abogado, se indicará su número de colegiatura y se verificará que se encuentre hábil. No lo dice, ¿no? Por lo tanto, la valorización en cuanto a los aportes de bienes no dinerarios lo puede hacer cualquier persona en específico porque la ley o los reglamentos no han establecido que tenga una cualidad en específico. Otro que uno tiene que ver también al momento de la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada es los temas de los órganos, ¿no? De la empresa individual de responsabilidad limitada. Y si fuese una sociedad, también el tema de los órganos y cómo va a funcionar. Y si es que la ley hace una exigencia en particular de que tenga cierto órgano en concreto. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas ordinarias o las sociedades anónimas abiertas, que necesariamente tienen que tener directorio. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, pues que es facultativo la elección de un directorio. En el caso de las SRLs, que donde no es necesario nada de directorio, ¿no? ¿Cuántos gerentes va a tener? Si va a tener un gerente, va a tener dos gerentes, va a tener tres gerentes. ¿Cómo va a ser el régimen de poderes? Si va a ser un tema de un ejercicio mancomunado, individual, o puede ser un ejercicio de forma sucesiva. Eso tendrá que establecerlo el estatuto. En el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, lo que va a haber es un titular y un gerente, ¿no? Y un gerente, pero también pueden haber más gerentes, por supuesto que pueden haber más gerentes, y a eso yo podría agregar hasta apoderados, ¿no? En los casos de la empresa individual de responsabilidad limitada, nosotros tenemos a los órganos, el titular y el gerente. El titular, que es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y actividades de esto. Se asume la calidad del titular por la constitución de la empresa o por la adquisición de los derechos del titular.
Las facultades del titular: aprobar, desaprobar las cuentas, balances, disponer la aplicación de los beneficios, resolver sobre la formación de reservas facultativas, es decir, si va a hacer algún ahorro de reserva legal, ¿no? O también, si quiere ejercer él el cargo de gerente o quiere disponer que sean otros los gerentes, decidir quién puede ser un liquidador, por ejemplo, en un caso de disolución y extinción de la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Porque se encarga de hacer la disolución, liquidación y extinción, modificar la escritura de constitución, modificar la denominación, el objeto y el domicilio de la empresa, puede también tomar la decisión de aumentar o disminuir el capital, transformar, fusionar y liquidar la empresa y decidir sobre cualquier asunto que la ley le permita y que sea de interés de la empresa. Las decisiones del titular siempre tienen que estar constando en un libro de actas, como en el caso de las sociedades que tienen que estar en su libro de su Junta General de Participacionistas o en su libro de su Junta General de Accionistas, ¿no? Y si es que tiene que decir el directorio, en su libro de directorio, y adicionalmente en el tema de las sociedades anónimas, el hecho de que tengan que tener adicionalmente un libro de matrícula de acciones, ¿no? Porque ese es un registro jurídico propio de las personas jurídicas en el caso de sociedades anónimas en concreto. Si hay algo que quisiera echar adicionalmente es de que también se tiene que ver el tema de la responsabilidad personal e ilimitada del titular, ¿no? ¿Cuándo habrá esa responsabilidad personal ilimitada del titular? Cuando la empresa no esté debidamente representada, si se hubiesen efectuado retiros que no responden al beneficio debidamente comprobados, o si se produce la pérdida del 50% o más del capital y que no se hayan encargado de poder recuperar eso rápido o en su defecto no lo han reducido conforme a lo que establece la ley. Hay algo aquí que se estaba yendo hace un momento, es que en el tema de la efectividad de aportes, para el caso de la constitución de sociedades, tengan en consideración que mucho se ha dicho que el registro de predios en el Perú es un registro facultativo, no obligatorio, no constitutivo, ¿no? Lo cual no es exacto. No es exacto, ¿por qué? Porque el registro en el Perú tiene varios casos de ser un registro constitutivo. El tema de la hipoteca, el tema del patrimonio familiar, por ejemplo, ¿no? Pero también el registro de predios tiene, en algunos casos, es obligatorio. Y uno de esos supuestos es, por ejemplo, lo que establece el artículo 35 del Reglamento de Inscripción del Registro de Sociedades. Si yo voy a hacer un aporte de un bien registrado, para que se dé la efectividad de la entrega del aporte, ¿qué es lo que me dice la norma? Que primero se tiene que escribir. En términos sencillos me está diciendo que obligatoriamente se tiene que escribir. Y seguimos manteniendo el hecho de que se diga que el registro de predios en el Perú en ningún caso es facultativo. Eso es falso, ¿no? Solo quería hacer esa precisión en concreto. La gerencia, ya propiamente en el caso de una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Es el órgano que tiene a su cargo la administración y la representación de la empresa. En el caso de sociedad, la representación de la sociedad puede ser desempeñada por una o por más personas naturales con capacidad de contratar, en este caso el IRL, designados por el titular, y en el caso de la sociedad, designado por el órgano competente, ¿no? Que podría ser al directorio en el caso de sociedades anónimas, o que ha sido designado por la Junta General de Participacionistas o por la Junta General de Accionistas. El titular puede asumir el cargo de gerente, ¿no? En cuyo caso en la IRL asume la condición de ser titular gerente. La primera designación de gerente se hará necesariamente en la escritura pública de constitución de la sociedad y las posteriores modificaciones que se hagan de gerente no requieren de una escritura pública, ¿no? Sencillamente en el acta, se hará en el acta correspondiente en los libros que tengan o bien la sociedad o bien la empresa individual de responsabilidad limitada. El nombramiento del gerente puede ser revocado en cualquier momento del titular, es nula, por ejemplo, en el caso de la IRL, la decisión del titular que establezca la irrevocabilidad del cargo de gerente. Entonces, no se puede consignar en una IRL que hay un gerente que va a tener tanto plazo y que no se puede revocar su designación. Una indicación como esa en la escritura de constitución sencillamente trae como consecuencia la nulidad de esa decisión. La duración del cargo es a plazo indeterminado, salvo que se disponga lo contrario en la escritura de constitución o que el nombramiento se haga por plazo determinado. Entonces, si al momento de hacer una constitución de IRL no he consignado su plazo de vigencia de duración, se entiende que es indefinido, ¿no? Salvo que la escritura de constitución haya establecido que es por plazo de
terminado o plazo en concreto. El cargo de gerente termina, además por muerte, también por incapacidad civil de este, ¿no? Sus facultades del gerente: organizar el régimen interno de la empresa, representar judicial y extrajudicialmente a la empresa, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para cumplir con el objeto de la empresa, cuidar la contabilidad y formular las cuentas y balance, dar cuenta periódicamente al titular de la marcha de la empresa, ejercer las demás atribuciones que le señale la ley o le confiera el titular. Algunas resoluciones sobre esto: la resolución 711 del 2020 del Tribunal Registral de la sede de Lima señaló que no se requiere autorización judicial para el nombramiento del gerente de una empresa individual de responsabilidad limitada cuando el derecho del titular recae en una asociación integrada por un menor de edad, ¿no? En estos casos, el titular había fallecido, sus herederos, existían personas mayores de edad y existía un menor de edad, y se necesitaba nombrar un nuevo gerente. Pero como uno de ellos era menor de edad, se dio la observación en el sentido de que al ser uno de los dueños menor de edad requerían la autorización judicial para que puedan nombrar el gerente. El Tribunal Registral revocó esa observación y dijo, bueno, en tanto se trata de nombrar un gerente, pues lo pueden decidir los sucesores sin importar si hay un menor de edad, ¿no? Que puede ser representado puntualmente por el sobreviviente o la madre sobreviviente, y que pueden tomar la decisión de qué nuevo gerente va a darse. Entonces, si tienen alguna vez algún caso como eso, ya saben de que no es impedimento de que si uno de los herederos del titular es menor de edad, puedan tomar la decisión del nombramiento del nuevo gerente. Las facultades del gerente en la IRL, conforme a lo previsto en el artículo 44 del Decreto Ley 21621, el cargo de gerente de una empresa individual de responsabilidad limitada es personal e indelegable. Sin embargo, esta limitación no impide estipular en el estatuto que el gerente puede otorgar poderes a terceros a fin de que realice algún acto a nombre de la empresa, ¿no? Entonces, el gerente de una IRL puede delegar, puede otorgar poderes, en tanto el estatuto le permita. Es a lo que refiere este artículo 44 de la ley, del decreto ley 21621 concreto. Un dato importante en el caso de sociedades: hay que tener en consideración la resolución 302-2018, y es el tema de la constitución de las sociedades de menores de edad. Constitución de sociedades por menores de edad. De conformidad con el artículo 448, inciso 5 del Código Civil, los padres necesitan autorización judicial para constituir una sociedad en nombre de su hijo menor de edad. Entonces, uno puede constituir una sociedad a nombre de su menor hijo, pero para poder hacer eso requiere, bajo este pronunciamiento del Tribunal Registral, que exista una autorización judicial para poder constituir esa sociedad. Si no hay una autorización judicial, los padres no pueden constituir a nombre de los hijos menores una sociedad en específico. Otro aspecto que se debe discutir en la transferencia, en la IRL, es el tema de la transferencia de titularidad. Y aquí es bastante importante el tema de las sucesiones intervivos, o las transferencias intervivos, y en el caso de transferencia mortis causa. El derecho del titular puede ser transferido por actos intervivos o por sucesión mortis causa. También queda claro de que no puede adjudicarse a una persona jurídica el derecho del titular. Por lo tanto, los titulares solo pueden ser personas naturales. En el caso de la transferencia intervivos, habría que indicar de que se requiere el acuerdo o la decisión del titular de transferir la IRL, y que se tenga aprobado el balance al día anterior de la minuta, y eso luego se pueda elevar a escritura pública, y en la escritura pública se insertará la minuta de la transferencia en la que intervenga el titular con el nuevo adquiriente, el acta donde está decidido esa transferencia con la indicación de todos los requisitos que establece la ley, y adicionalmente se incorporará el balance que sea de la fecha anterior, un día antes, puntualmente un día antes de la minuta que ha sido firmada para la transferencia de los derechos del titular mediante escritura pública. Pero aquí también la transferencia mortis causa, ¿cómo se desarrolla? La regla general es que en el caso de fallecimiento de titular, deberá inscribirse este hecho en el registro mercantil mediante la presentación de la partida de defunción respectiva, bajo la responsabilidad del gerente y subsidiariamente de los herederos dentro de los 30 días de ocurrido el fallecimiento, ¿no?
Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que el sucesor ya hay una sucesión intestada, y ya se declaró quiénes son los herederos de ese titular, si el sucesor fuera una sola persona natural, este adquirirá la calidad de titular de la empresa. Si los sucesores fueran varias personas naturales, el derecho del titular permanecerá a todos los sucesores en condominio, en proporción a sus respectivas participaciones en la sucesión y hasta un plazo improrrogable de 4 años contados a partir de la fecha del fallecimiento del causante, ¿no? Eso menos establece la ley de la empresa individual de responsabilidad limitada. Claro, dentro de este periodo de 4 años, los sucesores pueden tomar una decisión y adoptar alternativamente cualquiera de las medidas. La primera es que si se adjudica la titularidad de la empresa a uno solo de ellos mediante la división y partición, es decir, todos los herederos, si hay pluralidad de herederos, tendrán que hacer un acta de decisión donde tomen la decisión de adjudicar la titularidad de la empresa a uno de ellos mediante una división y partición. Claro, cuando sucede ello, bueno, se requerirá el acta, se requerirá igual el balance de la empresa cerrado al día anterior de la firma de la minuta y escritura pública en ese caso, si se firma simultáneamente, si no, al día anterior de la firma de la minuta o de la fecha de la minuta, y que esa minuta, esa acta, la cual se hizo la división y partición, más ese balance general cerrado al día anterior de la minuta, estén contenidos en la escritura pública correspondiente para que pueda operar esta transferencia por adjudicación de la titularidad de la empresa. También pueden tomar la decisión de transferir en conjunto el derecho de todos los herederos a otra persona natural que no es heredera, mediante cualquiera de los actos jurídicos establecidos en el artículo 28, compraventa, donación, permuta, todos los actos jurídicos que se puedan permitir en cuanto a la transferencia del mismo, ¿no? También ahí hablaremos del acta, hablaremos del balance y todo ello contenido en la escritura pública. O pueden tomar la decisión de hacer una transformación de la empresa en una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y si están de acuerdo absolutamente todos, no se requiere hacer ninguna de las publicaciones que la ley establece respecto a las sociedades, y que, por ejemplo, si uno quiere transformar también una sociedad en otro tipo societario, en tanto estén de acuerdo la totalidad de los socios, tampoco requieran hacer ningún tipo de publicaciones, y que sobre eso hay abundante jurisprudencia por parte del Tribunal Registral. ¿Qué sucede si es que vence el plazo y no se ha hecho nada de eso? ¿No? Vence el plazo para decir quiénes serán los sucesores del titular. Si venciese el plazo indicado sin haberse adoptado alguna de las medidas indicadas, la empresa individual de responsabilidad limitada quedará automáticamente disuelta, asumiendo los sucesores responsabilidad personal e ilimitada en la marcha de la empresa. Algunos pronunciamientos del Tribunal Registral sobre los efectos de la transferencia mortis causa fuera de plazo. La transferencia del derecho titular de una IRL por sucesión mortis causa inscrita fuera del plazo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley 21621 solo tendrá efectos para que se efectúe el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa. En consecuencia, con posterioridad no podrá inscribirse la transferencia de la titularidad en vía de regularización efectuada por los sucesores. Es decir, si ya venció los 4 años y no se hizo absolutamente nada de lo que acabo de decir, sencillamente lo que quedará a la unión es hacer una unión para que se decida todo el tema de la disolución y liquidación de la empresa. Dicho criterio está recogido en la resolución 1150 del 2020 de SUNAR del Tribunal Registral de la Sala de Lima. En línea similar a una resolución anterior, la 101-2019 de la Sala de Arequipa, ¿no? Señaló que resulta procedente inscribir una transferencia por sucesión intestada fuera del plazo establecido por el artículo 34 del Decreto Ley 21621, solo a efectos de que inicie el procedimiento de disolución y liquidación de la empresa. La transferencia inter vivos, como les decía hace un momento, se realiza mediante una compra-venta, permuta, donación, adjudicación, se hace por escritura pública. En la escritura pública se indicará necesariamente el nombre, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge si fuera casado, domicilio del ajenante o de los enajenantes y del adquiriente, denominación de la empresa, de su objeto, de su capital, de su domicilio, los datos de suscripción en el registro mercantil, las condiciones del convenio de transferencia de ser el caso y el balance general cerrado al día anterior a la fecha de la minuta que origina la escritura de transferencia.
esta escritura debe ser escrita en el registro mercantil dentro de los 30 días de otorgadas específico. Aquí, sobre el balance, la resolución 803-2007 de SUNAR del Tribunal Registral de Lima señaló que el balance general de una IRL debe formularse al día anterior de la fecha de la minuta que origina la escritura de transferencia de la titularidad de dicha persona jurídica. No puede ser de distinta fecha. No puede ser de distinta fecha. Siempre al día anterior de la fecha de la minuta. Las empresas individuales de responsabilidad limitada, al igual que una sociedad, naturalmente también puede incurrir en un proceso de disolución. El proceso de disolución de una empresa individual de responsabilidad limitada que termina en su extinción, pues pasa por 3 etapas. La decisión de la disolución, el nombramiento del liquidador y una vez hecha la liquidación, la inscripción de la extinción de la empresa individual de responsabilidad limitada o la inscripción de la extinción de la sociedad, ¿no? Y la empresa se disuelve en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, por voluntad del titular, ¿no? Una vez que se cumplan con todos los requisitos que la ley establece, la conclusión de su objeto o la imposibilidad sobreviniente de realizarlo, las pérdidas en el patrimonio de la empresa por más del 50% y que transcurrido un ejercicio económico, es decir, un año, persistiera tal situación y no se hubiese compensado el desmedro o la disminución de capital. Se disuelve también si es que se hace una fusión, se disuelve también si es que hay una quiebra de la empresa y que no fuese levantada según la ley de la materia, se disuelve también por muerte del titular si se da el caso señalado en el último párrafo del artículo 31, es decir, si es que no se ha, dentro de los 4 años no se ha hecho absolutamente nada. La resolución judicial, por resolución judicial o por cualquier otra causa de disolución que pueda ser establecida en la ley. La disolución, la empresa se disuelve mediante escritura pública en la que consta la causal de disolución y el nombramiento del liquidador. Claro, esa decisión del titular que estará en su libro de actas y que se incorporará a ese libro de actas, esa acta se insertará en la escritura pública correspondiente. Para todos es conocido que una empresa disuelta conserva su personalidad jurídica mientras no se realice su liquidación, debiendo durante ese tiempo añadir pues a su denominación la palabra en liquidación en cualquier documento o en sus correspondencias. Ya el liquidador en la segunda etapa, una vez que se haya designado quién es el liquidador, se aprobó la disolución, se nombró al liquidador, eso está en el acta de la decisión del titular de la empresa, que a su vez está en su libro de actas e inserta en la escritura pública correspondiente, bueno, tendrá que hacer el proceso de liquidación. Y el liquidador lo que tiene que hacer es, 1, formular el inventario y el balance de la empresa, ¿no? Al asumir su función con referencia al día que inicia el periodo de liquidación. 2, llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la empresa y velar por la conservación e integridad de su patrimonio. Ejercer la representación de la empresa para los fines propios de la liquidación, debiendo realizar las operaciones pendientes y las que sean necesarias para la liquidación de la empresa, ¿no? Y está autorizado para efectuar cualquier acto, celebrar cualquier contrato a nombre de esta que esté conducentes al cumplimiento de su función. Vale decir, liquidar y entregar el haber resultante o lo que pueda quedar a su titular. Dar cuenta trimestralmente al titular de la empresa o al juez, según sea el caso, de la marcha de la liquidación, formular el inventario y balance de la empresa al término de la liquidación e inscribir la extinción de la empresa en el registro mercantil. Muy similar también en lo que sucede en las sociedades, pero aquí hay que ser muy cuidadosos entre la liquidación y la extinción de la empresa individual de responsabilidad limitada y la liquidación y la extinción también en los casos de sociedades. ¿Por qué? Porque muchas veces se han presentado algunos fenómenos a los que el título particular los denomino zombies societarios o zombies empresariales muchas veces también. Pero puntualmente, en el caso de sociedades, he escrito algo vinculado a la existencia de los zombies societarios en el Perú. Y que se dan en aquellos casos donde, si bien la empresa está extinguida totalmente en el registro, ¿no? Todavía han quedado algunas obligaciones pendientes de ejecución y algún patrimonio que no ha terminado de perfeccionarse en cuanto a su transferencia. ¿Y cuándo se dan esos supuestos? Cuando el liquidador, luego de hacer todo lo vinculado al proceso de liquidación, se ha determinado un haber remanente y en el acta se decide para quién va el haber remanente, pero no se otorgan las escrituras públicas de transferencia, por ejemplo, ¿no? Yo les comento que, por ejemplo, alguna vez hubo un caso donde en una sociedad se tomó la decisión de disolver la empresa, se nombró al liquidador, el liquidador hizo todo el proceso de liquidación y al final quedaron 2 bienes.
y esos dos bienes se tomó la decisión que ese haber social remanente o resultante después de toda la liquidación sea de propiedad de los tres socios que habían constituido esta sociedad, ¿no? Se acordó así en el acta, se concluyó desde ese punto de vista del liquidador y por lo tanto solicitó el registro de la extinción. ¿Pero de qué se olvidaron? De otorgar las escrituras públicas correspondientes, ¿no? Se olvidaron de otorgar las escrituras públicas de transferencia a favor de los socios respecto del haber social remanente, ¿no? Se dieron cuenta en fecha después y al tribunal registral, al registro se presentó la transferencia, pero ya con un liquidador que ya no tenía funciones porque la empresa o la sociedad ya estaba extinguida y el registro le dijo, bueno, el liquidador ya no tiene facultades porque la sociedad ya está extinguida, por lo tanto no se puede transferir, ¿no? Eso originó a un acuerdo plenario en el tribunal registral que terminó estableciendo que una vez inscrita la extinción de la sociedad, el liquidador no tiene ninguna facultad concretamente para poder realizar actos y mucho menos actos de transferencia. Y por lo tanto eso tendría que ser resuelto en el Poder Judicial. Algo en lo que en particularmente yo he discrepado un poco sobre esa posición porque yo sí encuentro realmente alguna forma de cómo solucionar ello en la medida de que no estamos... en la medida de que sí se pueden encontrar algunas salidas en la Ley General de Sociedades, ¿no? En concreto, por eso les decía, hay que tener mucho cuidado en que el liquidador haga todo y antes de que se haga, antes de que solicite la extinción de la empresa individual o la extinción de la sociedad, haya firmado todos los contratos y haya hecho las escrituras necesarias para concluir todo. Y luego de que ha concluido ese todo, lo que me refiero, transferencias de los saberes sociales, pagado a los acreedores, absolutamente todo, sencillamente luego de eso recién pida la extinción. No solo que se agote en los libros de actas de la empresa individual de responsabilidad limitada o se agote en la decisión que puedan tener los libros de la Junta General de Participacionistas o en la Junta General de Accionistas. Concluida la liquidación de la empresa, el liquidador bajo responsabilidad personal deberá pedir la inscripción de su extinción en el registro mercantil. Para eso solo se pide la solicitud con firma legalizada notarialmente a la que se acompañe el balance final de la liquidación con sus respectivos anexos. Finalmente, podemos hablar un poco de, por lo menos de la jurisprudencia vinculada a la jurisprudencia relevante a las sociedades concreto. El décimo pleno del 2005 aprobaron dos precedentes vinculados a la Junta General en la SRL y a la Junta General en la SAC. Y estableció lo siguiente: el artículo 294, para el caso de la Junta General en la SRL, el artículo 294, inciso 3 de la Ley General de Sociedades, que establece que en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, el gerente deberá efectuar la convocatoria utilizando medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción. Esa indicación que establece la ley señala que es de carácter imperativo, por lo tanto no se puede variar, no se puede cambiar esas formas establecidas para la convocatoria por parte del gerente en concreto. Se tiene que cumplir lo que la ley dice en concreto, claro, salvo los temas hoy en día que se han dado por el tema del COVID, donde se han permitido incluso todo el tema de las sesiones virtuales, pero las convocatorias manteniendo la formalidad establecida. En el caso de las juntas generales ASAC, el artículo 245 de la Ley General de Sociedades establece que la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima Cerrada es convocada mediante medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción. Ello también es de carácter imperativo, no modificable, que el estatuto no puede establecer bajo la decisión de los socios que sea de otra manera en concreto. Siempre tiene que hacerse la convocatoria y que se pueda tener un medio de obtener la constancia de recepción, un medio de comunicación que permita obtener esa constancia de recepción en concreto. El precedente número 48 del 2009 en específico también se pronunció sobre la convocatoria y el cómputo de la mayoría en el acuerdo de exclusión de un socio. Y se estableció como precedente que el socio de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, cuya exclusión se pretende, debe ser convocado a la Junta General en la que se debatirá su exclusión.
Para el cómputo de la mayoría, en el acuerdo de exclusión de socio de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, no se tendrá en cuenta las participaciones del referido socio para poder establecer el cómputo de la mayoría. Por lo tanto, esas participaciones o ese socio no vota en concreto en un caso de exclusión de socio. El Pleno 90 del 2012, bien tenerlo en consideración, sobre todo cuando se dice, bueno, las facultades del gerente no dice nada del estatuto, ¿no? Por lo tanto, no tendría facultad, hay que tener en consideración este precedente. El gerente general se encuentra facultado para realizar todo tipo de actos de administración y disposición, con excepción de los asuntos que la ley, el estatuto o acuerdos de la Junta General o directorio atribuyan a la Junta General u otro órgano o excluyan expresamente de su competencia. No es materia de calificación registral si el acto realizado por el gerente general es ordinario o extraordinario o si se encuentra o no dentro del objeto social, ¿no? Entonces, el gerente general puede hacer todo tipos de actos de administración y de disposición, salvo que la ley o el estatuto o los acuerdos de la Junta General o del directorio atribuyan a otro órgano que sea el encargado de tomar esas decisiones. Si el estatuto no dice nada, si la ley no dice nada, si los acuerdos no dicen nada respecto de esas facultades de administración y disposición, el gerente general puede realizarlo sin que expresamente esté contenido en el estatuto. Mientras no esté prohibido, esté permitido. Mientras la ley no lo prohíba, está permitido. Mientras los acuerdos no lo prohíban, están permitidos. Les agradezco mucho la atención que han tenido conmigo y me someto a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Doctor, como menciona, si hubiera alguna pregunta o alguna duda, lo pueden realizar mediante el chat o si no, también levantando la manito para poderles dar la palabra a cualquier. Doctor, tenemos una pregunta del doctor Roger David. Por favor, active su audio. ¿Conforme? ¿Me escucha? Buenas noches, ante ¿Cómo todo. está? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, una consulta. En una sociedad de responsabilidad limitada, uno de los socios falleciera y la familia no ha declarado, no ha hecho la asociación intestada pasando un año, y ellos tienen conocimiento que la asociación, perdón, la sociedad va a hacer una reunión, una asamblea, y quieren participar. Ellos pueden participar, pero sin voto, ¿verdad? Sin voz y voto. En principio, mientras no acrediten la participación, es facultad de la Junta General si le quiere, Junta General de Participacionistas, si le quieren escuchar o si le quieren permitir su participación, ¿no? En principio no están obligados a admitir su participación mientras no acrediten la representación. Por lo tanto, si es que quieren participar con voz y con voto, tendrían que previamente hacer su declaratoria de herederos y entre ellos designar quién es el representante de la asociación, ¿no? O eventualmente también adjudicar a uno de los herederos las participaciones y este se convierte en el nuevo participacionista. Doctor, y habiendo pasado más de un año y este socio no, es decir, nadie se ha representado al nombre de él, ¿esa acción cómo quedaría? Sigue ¿Pasaría? siendo de titularidad del socio participacionista y que sus herederos pueden pedir la adjudicación de las mismas para ellos, ¿no? En virtud de la sucesión legal que hay y que se comunicará a la empresa y que eventualmente también se pedirá el traslado por sucesión en el mismo registro, sin necesidad de que haya un acuerdo en una acta, ojo. ¿Así pasen años? Así pasa, ahí no hay, a diferencia de lo que pasa en la empresa individual de responsabilidad limitada, en el tema de las sociedades no hay un plazo. Ya. Muy bien. Muchas gracias, doctor. De nada.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. No, doctor, al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto, como dicen, es viernes, fin de semana. Sí, doctor. A ver, tenemos nuevamente la misma pregunta del doctor Roger David. Un momentito, por favor. Doctor, hace poco he estado leyendo que posiblemente se cambie el término de sociedades anónimas por sociedades de acciones. No. El tema de sociedades anónimas no se está cambiando el nombre. Puntualmente, por lo menos no hay nada concreto, hay alguna propuesta por allí, ¿ya? Pero no hay algo aprobado, así que momentáneamente nosotros manejamos sociedades anónimas, punto, no vamos a algo adicional. Lo que sí podemos nosotros, por ejemplo, tener en consideración son estas últimas sociedades que se han ido aprobando poco a poco y que el registro, por ejemplo, intenta formalizarlos a través del sistema de intermediación digital, ¿no? Las famosas, déjenme un segundito. Doctor, tenemos Sociedades otra anónimas pregunta también. simplificadas, ¿no? Entonces, este tipo, por ejemplo, de personas jurídicas que tienen muchas bondades para constituirlo, por ejemplo, incluso por documento privado, hay un problema, que el problema básicamente está referido a que necesita firma digital y uno tener los certificados digitales. Y eso momentáneamente es un pequeño inconveniente que no va a permitir que esto se desarrolle muy bien. Seguramente en un mediano plazo o un largo plazo se podría ver el funcionamiento de estas SACs y que momentáneamente no está funcionando mucho, hay muy pocas, ¿no? Pero que es en momento, pero que eso no implica, ojo, ninguna modificación de los términos que se quieran efectuar, ¿no? Es mucho más clásico hablar de sociedades anónimas en concreto. Gracias. Doctor, tenemos otra pregunta más de la doctora Brenda García. Por favor, active su audio. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, mi consulta sería, si bien es cierto el compañero que hizo una pregunta sobre el tema del derecho a accionar o a hacer la petición con la sucesión intestada en caso de que no hubiera, para poder reclamar su derecho en una empresa, ¿qué pasaría si la empresa liquidara o cerrara la empresa? ¿Cómo quedaría eso? Su derecho de accionar. Bueno, a ver, mientras Del no heredero, se haya obviamente. formalizado todo el tema de la transferencia, esas participaciones, ojo, sirven de quórum. Así que habría que analizar dependiendo si esas participaciones ayudan, por ejemplo, para tomar un acuerdo que permita la disolución, la liquidación y la extinción de la sociedad. Porque si, por ejemplo, hablamos de un socio, hablamos de un participacionista que tiene el 50% de participaciones y los demás tienen el otro 50%, fíjese que no habría quórum para poder tomar una decisión sobre disolución, liquidación y extinción. Entonces, estamos pensando, bajo el supuesto que tú pones, Brenda, es de que la cantidad de participaciones que puede tener o acciones, si se trata de una sociedad anónima, no sean tan significantes. Si es así, pues se hablará del quórum necesario, se tomarán las decisiones, pero seguirá respetándose los derechos de este socio. Por lo tanto, si quedara un haber social remanente, tendrá que reconocerse ese haber social remanente a este socio en la proporción de sus participaciones o acciones que tenga. Claro, naturalmente, en un proceso de eso, es muy poco probable que hasta ese momento los herederos no se hayan apersonado, por lo menos para que puedan recibir la parte del haber remanente luego del proceso de disolución y extinción. Claro, entiendo.
O sea, se tendría que ver el tema de el porcentaje que Claro, representa en la empresa dicho socio, claro, ¿no? porque le digo, o sea, si tiene el 40%, tiene el 50%, pucha, va a ser bien No van difícil a de poder accionar el de otro grupo discusión. solo. Sí, Entiendo, doctor. Ok, pero muchas igual, gracias. hasta Era que mi no se consulta. hace ningún proceso de comunicación, de que falleció tal, se sigue tomándolo en cuenta a ese socio y no le pueden desconocer sus derechos. Claro. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la De nada, aclaración. Brenda. Doctor, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Cuídense mucho. Buen fin de Mu- semana. Igualmente, doctor, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.